¿Qué tal, amigos? Aquí un hispano guaraní, como siempre, Moisés de un hispano guaraní, y quería daros las gracias a todo el mundo, a la gente de Paraguay, a la gente de España que también me ve, a la gente de Brasil que también me ve, de Argentina y de Uruguay, que lo miro mucho en el Analytics de YouTube, por la acogida que me estáis dando. De verdad, muchas gracias. Yo supongo que serán paraguayos que están por ahí diseminados por el mundo, que hay muchos. Por lo que sea, por la casuística que sea, ya sea por trabajo, por amor o por lo que sea, hay muchos repartidos por el mundo, y nada, que muchas gracias a todos por la acogida. Tengo que deciros, el 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. Suscribiros, que no os cuesta nada, darle a la campanita si os gusta el contenido que hago, las cosas que estoy haciendo, para que os avise YouTube siempre cada vez que subo un vídeo. Eso es fundamental. Os comportáis de lujo con los likes, que sigáis así, con los comentarios. A mí me encanta responderos a todos. Y nada, seguidme también en redes sociales, que nunca lo digo, siempre digo, tengo que decirlo, nunca lo digo. Empecé teniendo nada más que canales de YouTube y digo, no quiero redes sociales, venga, me hago Facebook. Me hice un Facebook, un hispano guaraní, buscadme, que subo contenido interesante. Digo, vale, con YouTube y Facebook vamos bien. Digo, venga, me hago un Twitter, un hispano G, también tengo Twitter. Y al final la gente me insistía y digo, venga, me hago Instagram, también me he hecho Instagram, tengo de todo para que me busquen y esté en todos lados, donde quieras buscarme, ahí estoy. Instagram, un hispano G también. Subo stories haciendo el mongolo. Así que nada, con todo respeto a la gente de Mongolia. Hoy, un vídeo que me ha costado un trabajo de hacer porque... ahora explico por qué. El vídeo, como todos podéis comprobar, es mi top 5 de mejores comidas paraguayas. No quiere decir que sean paraguayas en sí, pero tengo que decir que yo las probé estando con paraguayos. A mí esas comidas solo me lo han hecho gente de Paraguay. A lo mejor algunas italianas, otras es de Argentina, otras es brasileña, de origen. Pero para mí eso es cocina paraguaya. Porque el paraguayo, además, entiendo que le da su punto. ¿Vale? Entonces, ¿por qué me ha costado tanto trabajo hacer este top 5? Mi primer top del canal, tenía muchas ganas de hacer un top, porque me encantan los tops. En el canal de videojuegos y Break Games me encanta hacer todo el día haciendo tops. Porque, joder, es que eran 5 comidas que me encantan, me vuelven loco. O sea, no sabía hasta qué punto me vuelven loco. Entonces, claro, era complicado decidirse y me he decidido por este top. Así que empezamos ya con el número 5. Vamos de 5 a 1, ¿vale? De abajo arriba para que quede más épico todo. Número 5. Villarroel. El Villarroel es huevo cocido, patata y... ¿cómo se llama? Empanado, ¿no? No sé cómo se le dice. Es un huevo empanado con patata cocida. Con patata cocido, el huevo y la patata, dos cosas. A ver, yo cuando vi esto la primera vez dije, ¿qué? Pensé, ¿quién empana un huevo, por favor? ¿A quién se le ocurre empanar un huevo? Y hice así, le pegó un bocado y digo, what, ¿esto qué es? Por favor, dame 20, dame Villarroel ahí. Esta comida creo que sí que es típica de Paraguay, que no es de otro lado, sino que es típica de Paraguay. Entonces, se merecía un puesto en este... Además, yo me acuerdo que la primera vez que lo probé, no es que solo fuera un huevo empanado con patata. Que ahora que lo pienso, lo de la patata no me acuerdo si era así, pero bueno. Es que le echaban ketchup, o sea... Le pegaban un bocado y luego le echaban ketchup, salsa barbacoa o lo que sea. Digo, ¿qué guarrería es esa, por el amor de Dios? ¿Quién le echa ketchup a un huevo cocido? Y hice así, le eché ketchup y me lo comí. Y digo, dame 20 y el tarro de ketchup ponlo aquí al lado. Que ya verás la que haya forma. Total, que ese día el colesterol me subió bastante. El del malo, además. Porque me hinché de Villarroel. Y es una cosa que sin ser algo que me haga especial ilusión... O sea, no es una cosa que tú... Que si me pones entre lo que viene antes, lo que viene en este top, más para adelante, y el Villarroel, me como los otros 4. Pero el Villarroel también me lo como. Así de claro. Vale, vamos ya con el número 4. Vellú. El vellú es otra de las cosas que me flipan. Es una cosa que, o sea, yo la primera vez que lo probé digo, bueno, a ver, ni fu ni fa, no pensé nada como el Villarroel que hace un huevo empanado, no.
lo vi el vellú, cogí un pedazo, me lo comí y me pasa como con las pipas y que por cierto, allí no se comen pipas, que me quedé flipado, o sea, no tanto como aquí, quiero decir. Las palomitas, el pororó, o sea, empiezas a comer, tú no te das cuenta, empiezas a comer, y te has comido una montaña así de vellú y no te has dado ni cuenta, con cocido a poder ser. Tremendo el vellú, porque además me gusta cuando está recién hecho, calentito. Que por cierto, voy a hacer un vídeo, algún día lo haré, dentro de poco, porque ya llega la época de vellú. Haciendo yo vellú por primera vez, a ver cómo sale. No me juzguéis, es la primera vez que lo voy a hacer. Pero sé que el día en que lo haga, me voy a poner gordo como un zollo porque voy a estar todo el día haciéndolo. O sea, es una cosa que me vicia. Yo cuando está calentito y el queso todavía está un poco chicloso, esto es gloria bendita. Digo una cosa, la cocina española, hago un Kit Kat aquí. La cocina española para mí es la más variada y la más rica que hay en el mundo, para mí. Como variedad. La cocina italiana para mí es high level, es la mejor, para mí es la mejor. O por lo menos puede ser que sea la que más me gusta, pero la que más disfruto es lo que voy a decir en este top. Esto lo disfruto un montón. O sea, son mis pequeños placeres de la vida. Luego tengo que irme a correr para quemar, pero bueno. Número 3. Milanesa. Milanesa napolitana o milanesa normal. A poder ser con napolitana, con su tomate, pimiento y demás, y la lonchita de mozzarella por lo alto. Creo que es argentina, no sé si es argentina, o es paraguaya, o es de donde sea. Pero yo lo he probado nada más que con paraguayos y eso es una barbaridad. O sea, para mí eso antes era un filete empanado. Pero la diferencia del filete empanado que hacía mi madre cuando era yo chico y la milanesa napolitana está en el pan rallado. O sea, hay algo ahí que le echáis que nunca he preguntado lo que es, ya aprovecho y si el que lo sepa que me lo diga. ¿Qué se le echa al pan rallado para hacer el cubre del filete? O sea, el empanado del filete. ¿Qué se le echa al pan rallado? Porque el toque ese que le da, y además es una capa gorda. O sea, los filetes empanados de mi madre como que se deshacían un poco. Eso es una capa gorda. No sé qué le echáis, pero es maravilloso. Yo me puedo comer... O sea, milanesa, tú me pones un plato lleno de milanesa y me lo como entero. De una sentada. Y además que yo tengo muy buen comer. Soy una persona a la que yo prefiero que me invites a comer antes que me invites al fútbol. Ya te lo digo yo. Porque yo disfruto mucho comiendo. Y como un animal. De hecho, mis suegros yo creo que me hacen de comer nada más que para verme la cara de felicidad y el disfrute que tengo, vamos. Y la milanesa a mí me vuelve loco. Ya sea entre pan o normal. Yo prefiero comérmela sin pan. Disfrutar del sabor de la milanesa, porque el pan ya como que difumina un poco. Es verdad que ya si le echan mayonesa, pan... O sea, si es sola, entre pan, bueno, te la comes perfectamente. Pero si es napolitana, eso tiene que ser ahí, platito, cuchillo y tenedor y para adentro. Vale, vamos con el número 2. Y este es uno de mis... O sea, en el mundo mundial... He comido mucha comida del mundo mundial. Pues este está en mi top 5 seguramente de toda la comida del mundo. Que son los ñoquis. En especial los de mi suegra y los de mi tía Victoria. No voy a decir cuál me gusta más. Si queréis que lo diga, dadme amor, dame likes, dame... Joder, es que aquí me la estoy jugando, Vale, si llegamos a los 100 likes, que como sé que no vamos a llegar, lo digo así. Digo cuál me gusta más, en redes sociales, pero tenéis que seguirme, lo diré en un story de Facebook e Instagram. Si me gustan más los ñoquis de mi suegra o los de tía Victoria. Me estoy jugando la vida y la herencia. O sea, me estoy jugando mucho con esto, Que por cierto, algún día haré un vídeo con mi suegra, que sé que le gusta que la mencione por aquí. Y le gustaría que le hiciese el test hispano-guaraní. Bueno, los ñoquis. Maravilloso. De hecho, tengo un vídeo en Facebook en el que salgo haciendo un par de ellos, o 4, no sé cuánto hago. Maravilloso. Yo cuando la primera vez que lo probé dije, no puede ser que es mejor que los espaguetis, tío. Increíble. Que para mí los espaguetis tallarín, eso era lo más grande. Y yo lo probé y digo, no puede ser, tío. Me come cada vez
Porque mi suegra cuando yo voy a comer hace fuentes. O sea, hace fuentes llenas de ñoqui porque sabe que yo me cargo una. Y, por cierto, ¿os gusta mi camiseta Super Nintendo? Y yo me puedo cargar una fuente tranquilamente. O tanto de tallarín como de ñoqui. Porque los ñoquis, los tallarines están buenos, pero los ñoquis también están muy buenos. Y están mejor. Y la salsa, la carne que le echa, la ternera y la carne picada. También mi suegra suele echarle salchicha, pero se la echa para hacerme la pelota a mí porque a su hija no le gusta, pero como yo soy un buen yerno, pues me la echa la salchicha también. Y los ñoquis son canela en rama. Y número 1, number 1, The Winner. The Winner is, como no podía ser de otra forma. Todos sabéis cuál es el 1. Es mi comida favorita de todo el mundo mundial. El número 1 es el asado. El asado paraguayo, ese asado, esa carne que las vas haciendo a fuego lento en la parrilla y ves cómo va salpicando la grasa que se me está haciendo la boca agua ahora mismo y cae y eso se prende y venga a salir fuego y se te quema la carne y tú corriendo la quita el fuego y le pones otra vez la carne, ahora sí, y se hace fuego lento. Y cuando la terminas de hacer, a ver, hablando de asado, la costilla me encanta, pero la entraña eso es canela en rama y el vacío también, pero la entraña más. Cuando coges ese costillar que es así de grande, con unos huesos que son como puños, le pegas el corte y entra el cuchillo como manteca así, y te llevas a la boca un pedacito con un poco de grasa justo para darle el sabor, eso es un orgasmo tal cual. Y yo, por cierto, Lewis Hamilton, que es un corredor de Fórmula 1, 4 veces campeón del mundo, dice en su Instagram que el cambio climático mundial, global, es porque comemos carne. Lewis Hamilton, no es porque haya 450.000 aviones a la hora en todo el mundo, gasolina que gastan los aviones, mueven todas las nubes, calientan todo el cielo, no es por eso, es porque yo me como un asado. Porque yo me como un asado que el calentamiento global... Bah. Ya lo contaré mejor en redes sociales. Esto. Pero bueno, a lo que iba, el asado. El asado es la calidad máxima. O sea, aquí la gente en España... Es verdad que hay muy buena ternera en España, sobre todo en Galicia. Ternera buena. Para la gente eso es un manjar. Aquí no es barato, aquí es caro. O sea, no es... Y bastante caro además. Y la gente ahora le ha dado por comerse la ternera, que es que a mí me entran ganas de vomitar. La gente ha dado por comerse ahora sushi de ternera, la ternera crua. Pero bueno, la ternera se hace en la parrilla. O los que lo hacen que ponen el filete ahí y el fuego saliendo y lo hacen un poco por fuera y por dentro eso todavía late. No desperdicies la carne, sí, disfruta de la carne. Bien, ¿cómo puedes comerte eso? Eso que después te lo metes en la boca y es chicle. A la carnegones. Pues nada, se me quedan cosas en el tintero, como puede ser una cosa que me flipa muchísimo, que es el fideo a la manteca, me encanta. Cualquier cosa hecha con poroto manteca también me encanta. Cualquier pasta. Los tallarines de mi suegra también me encanta. La sopa, chipa guazú, la chipa. Son cosas que he probado, que me gustan, algunas más, otras menos, pero que están por debajo, yo creo que de las 5 que he dicho, ¿vale? Así que nada. ¿Cuál es vuestro top 5 de comidas favoritas de Paraguay? Dejádmelo en un comentario y no olvidéis suscribiros, no me tengáis los likes, que si llegamos a 100 likes me juego la vida y el patrimonio de mi familia, de mi hija y de mi mujer. No me tengáis los likes. Suscribiros, dadle a la campanita, porque, a ver, para una persona que hace contenido como este, como yo, le congratula mucho ver que a la gente le gusta. O sea, si os gusta, suscribís, me dais a like, si veo que no, pues ¿para qué lo voy a seguir haciendo, no? Para perder tiempo no lo hago, o sea... Pero bueno, de momento va gustando. Por eso lo sigo haciendo, estoy encantado con vosotros. Pero, hombre, ya que estáis, pues una suscripción sería mortal, es de necesidad. Y compartirlo con vuestros amigos también, por redes sociales, por WhatsApp. Compartirlo, que se sepa que hay un español que ama a Paraguay y que se quiere sacar incluso, si es posible, la doble nacionalidad. Así que nada, os quiero un montón. Hasta el siguiente vídeo, guapos.